Bueno, buenas noches. Hoy tenemos como lectura que venimos haciendo toda esta semana y la semana pasada, el libro de Deuteronomio. Ahí habían 5 preguntas eh, para poder buscar y contestar y bueno, que más o menos cada uno pueda participar también, ¿no? De la enseñanza, que pueda participar de lo que es, leamos la Biblia juntos. Justamente esto, ¿no? Leamos la Biblia juntos para que todos podamos tener una participación activa dentro de lo que es la Biblia. Eh, por ahí me gustaría empezar con el tema de las preguntas, así ya empezamos directamente para saber de qué se trata el libro del Deuteronomio. La, bueno, la primera pregunta era, ¿no? ¿Qué significa la palabra Deuteronomio? Si por ahí alguno ha buscado, ha investigado, ha buscado más allá de lo que uno puede llegar a haber aprendido en algún momento, si uno por ahí tiene la posibilidad de buscar en algún otro libro, en alguno que nos puedan ayudar y nos puedan aumentar, ¿no? La enseñanza. Si alguno pudo contestar o pudo buscar, ¿qué significa la palabra Deuteronomio? Lo que busqué yo, lo que significaba, no sé si estaba bien, es de la segunda ley. Bien, bien. Exacto, eso está Después ahí bien. no Sí. investigué más. Está bien. Pero bueno, está bien, es parte, ¿no? Javier, ¿vos pudiste buscar algo? Yo te digo Javier, vos vas a estar como Eh, Darío, pero Deuteronomio es el libro Antiguo Testamento. sí. Eh, ¿Buscaste, Rosita, qué significa la palabra Deuteronomio? Deuteronomio, como que se me complicó, sí lo estuve buscando. Bien, eh, Sí, a ver quién más tiene algún dato. Yo tengo acá sí. también. El libro Hice un poco de tarea. No luego se me te escucha, manda- no se te escucha, Javier. Sí, decía que el título del libro significa segunda ley o repetición de la ley. Así es. Así es. Sí, A ver, significa no. segunda ley o repetición de la ley, justamente. así es. Moisés repasó y pronunció 3 discursos antes de morir con el pueblo y repasó todas las leyes, ¿no? De Dios para los israelitas, porque todo lo de la primera ley ya habían muerto en el desierto, siendo así que él se las repasó a la nueva generación, los que iban a cruzar. ¿Está bien? Sí, y acá le voy a agregar también en el hebreo. En el hebreo significaría, o sea, lo que significa es Devarim, con B corta, Devarim. Devarim quiere decir, estas son las palabras, o sea, para agregarle un poquito más, ¿no? A lo que es Deuteronomio. Bueno, esa sería la primer pregunta, que sería la respuesta, la segunda ley. Después tenemos la pregunta número 2, que dice, los evangelios, Jesús cita en varias oportunidades el libro de Deuteronomio. Buscar al menos una de estas citas. Por ahí alguno pudo buscar, encontrar, ver. Hay varias y están muy buenos porque siempre es bueno, como dice el profe Pablo, ¿no? Que nosotros tengamos en cuenta que el Antiguo Testamento es parte de lo que hoy es el Evangelio también. Por eso Jesús utilizó muchas las palabras esas, inclusive hasta Pablo también utilizó, Pedro, inclusive utilizó muchas de esas citas, ¿no? Entonces, por ahí si alguno tiene alguna, guardó alguna, vio alguna, o la puede, la puede enseñar. Yo, Sí, el 2 dice, no por justicia ni por rectitud de tu corazón.
ellos, sino por la impiedad de esta nación. Y Jehová tu Dios la arrojó de ti, delante, Jehová, o sea que no fue por nosotros, no por el hombre, no fue sino que fue por el Señor que él lo puso delante del hombre, lo arrojó, dice, no fue la fuerza del hombre, sino del Señor. ¿Me Amén. entendí así? Está bien. ¿Alguno tiene alguna otra cita? Sí, yo puse, ahí marqué Mateo 4:10 y Ajá. puse verso Deuteronomio 6:13. Y si me dan un segundo, pues, ¿qué dice? Era 9:5 el mío. Dice Jesucristo habla justo de la palabra, no menciona Deuteronomio. Pero bueno, no lo marqué acá en el Word, pero no busqué el versículo como para leerlo enseguida. Y después marqué Ajá. también Mateo 4:4 con Bien, Deuteronomio 8:3. claro. A ver si querés lo busco enseguida. Espera un segundo. Dale, si tenés la cita esa. Yo Sí, puse, en un segundo. La mía era 9:5, Deuteronomio 9:5. Bueno, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Ese Ese. pusiste? bueno, no me quedan de inglés. Ahí está. Dice Mateo 4:10. Sí. Para que me suelte una página. Ahí está, dice. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, pero escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y solamente servirás. Y con Deuteronomio 6:13, que dice. Para la próxima la dejo ya. Dice: A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, y por tu nombre jurarás. Está bien, buenísimo. Yo Muy tengo bien. otro. Dale, a ver, dale. Jesús cuando pronunciaba una palabra del Antiguo Testamento, se refería a escrito está, como Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Marcos 12:31. Ama a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que este. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Alguno tiene alguna otra cita? A ver, dale, Javier. Sí. Tengo en Gálatas 3:10 al 13. Ujú. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y ahí está citando a Deuteronomios 21-23. Ah, bien. ¿Y era Gálatas, me decías? Gálatas 3, del 10 al 13. Bien. Gálatas del 3, capítulo 3, del 10 al 13, y ahora leo Deuteronomio 21-23, que dice: no dejaré que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad.
buen agregado. Bien, eso entonces, después, bueno, tenemos también Lucas 4:8, que es de Deuteronomio 6:13, como decíamos, Lucas 4:12, Deuteronomio 6:16. Digamos que Jesús citó varias partes, sobre todo, como hablaba de él, en la parte de la tentación en el desierto, a Satanás le respondía con lo que estaba escrito, escrito está. Y por ahí eso también, ¿no? Para nosotros tiene mucha importancia, mucho valor, porque escrito está. Así es que cuando tenemos ahí alguna dificultad, algún enfrentamiento, algo que nos pueda llegar a pasar, o algo que el enemigo quiera hacer, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Así que bueno, ese está muy bueno porque nos da a entender que no solamente los evangelios son para nosotros, sino también el Antiguo Testamento. Después teníamos la pregunta número 3, que esa decía, ¿cuál es la responsabilidad de los padres hacia los hijos? Eso también está, ¿no? Dentro de Deuteronomio, una enseñanza que dejó Moisés para que nosotros como padres antes y ahora, ¿no? En esta nueva vida del Evangelio, tengamos en cuenta cuál es nuestra responsabilidad como papá sobre nuestros hijos. Si ahí por ahí alguno pudo anotar algo, pudo agregar algo, ¿no? De lo que podamos llegar a... Cuidar a los hijos, alimentarlos, respetarlo y orientarlo, Mm, orientarlo y satisfacer necesidad básica. bueno, está bien. Y después con respecto a lo que dice Moisés en Deuteronomio, alguno ha podido ver, porque eso es fundamental para este tiempo, ¿no? Para nosotros, en nuestro caso, nuestros hijos ya son grandes, pero, digamos, marca lo que nosotros por ahí pudimos hacer desde que ellos eran niños. Nosotros el Evangelio lo conocimos después de grande y bueno, nuestros hijos ya teníamos Milagro, que era la más chica, pero ya la mayoría de nuestros hijos ya eran grandes, pero nos marcó en esta oportunidad y nos venía marcando desde hace tiempo, ¿no? Lo que nosotros pudimos hacer como papá delante de Dios para con nuestros hijos. Así que si por ahí alguno pudo... ¿En Deuteronomio 6:5? ¿Ese? Sí, sí, sí. Está, acá, bueno, yo tengo anotado Deuteronomio 6, del 6 al 9. También. Claro. Ujú. A ver si por ahí alguno lo 6:2. tiene para poder sacar, ¿no? En ¿Lo conclusión lo leo? que Moisés. Bueno, dale. Sí, sí. Bueno. Y amará es de Deuteronomio 6:5, del 6:5 al 6:9. Y Bien. amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bien. Bueno, esto nos lleva, ¿no? A entender cuál es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es eso, ¿no? Enseñarle esta ley a lo que son nuestros hijos. Dice acá, los padres no deben depender de las instrucciones públicas, o sea, lo que le hable, ¿no? Otra persona. Más allá que uno va a la iglesia, se congrega y demás, aprende y le enseñan y hay mucha capacitación, pero el padre en sí lo que depende es de lo que él le enseña a sus hijos. Dice, sino que deben instruir a sus hijos en sus hogares. Descuidar esto, de instruir a sus hijos en los hogares cristianos, que muchos los descuidan, el instruir a sus hijos,
muchos descuidan las instrucciones espirituales, luego estos se apartarán del camino del Señor. O sea, muy probable que el niño, ¿no?, que no fue instruido desde pequeño en la palabra del Señor, en cualquier circunstancia que ellos puedan llegar a tener, ¿cuál es el tema de la palabra? La palabra es lo que nos da confianza, lo que nos hace conocer a Dios. Por eso también Deuteronomio no es un libro difícil, o sea, la Biblia no es un libro difícil, la Biblia en realidad es un libro fácil, y ahí comenzamos a entender qué es lo que Dios nos quiere hablar. O sea, por ahí en la antigua religión, o sea, la religión tradicional, nos hacían ver un Dios lejano, un Dios castigador, ¿no? Un Dios que lo más probable es que si uno hacía algo, ya estabas condenado de por vida. Pero en este caso, uno leyendo la Biblia se da cuenta que Dios no es eso, Dios es un Dios bueno, un Dios que nos ayuda, y eso es lo que nosotros tenemos que pasar a nuestros hijos, ¿no? Que Dios en su palabra tiene muchas promesas, en su palabra tiene mucho amor, y ante cualquier, como le pasó a Jesús, ¿no? Jesús dijo, le dijo, escrito está. Bueno, de eso se trata para nuestros hijos. Cuando nosotros los instruimos, decimos, escrito está, escrito está. Vos caminás en la vida, o sea, vas a tener dificultades, pero escrito está. Ese es el principio, ¿no? Poder conocer a Dios, poder a conocer sus maravillas y todo lo que hizo en la antigüedad, que hoy también nos está dando para nuestros hijos y para nosotros, ¿no? Por ahí sí, por ahí habéis notado algo. No, no, yo simplemente contesté la pregunta. Bien, Siempre dije que el mandamiento les fue dado a los padres. Ellos son los que deben amar a Dios y enseñarle a sus hijos. Son mandamientos con el contexto del diario vivir. O sea, todos los días enseñarle a sus hijos los mandamientos y bueno, bien. Eso es lo que tenemos en la pregunta número 3. Ahora nos vamos a la pregunta número 4. Dice, ¿para qué fin utilizó Dios a los falsos profetas? Eso está muy lindo porque es una muy buena pregunta para estos tiempos, ¿no? Para que nosotros podamos realmente identificar y podamos vivir tranquilos, en paz, sabiendo que en la palabra de Dios están todas las respuestas. Así que por ahí si alguno tiene ahí un detalle para qué fin utilizó Dios a los falsos profetas. Yo puse el capítulo 13, no sé si Bien, dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a la palabra del profeta, de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amaréis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Digamos que prueba nuestra fe. amén. O exactamente. sea que sería la respuesta, entonces, ¿cuál pusieron más o menos? Y que prueba nuestra fe, Es Dios, ¿no? sí, obvio. Es, es Dios el que por ahí utiliza, ¿no? Porque hoy eh, hay varios profetas falsos, y bueno, Dios los utiliza justamente, ¿no? Para que nosotros podamos estar bien Salvación. firmes en la fe de Dios. Sí, ¿Sí? no, Para la también salvación, ¿no? De la vida. parece que hicimos juntos la tarea con él. Yo sé para que bueno, el Señor pone falsos profetas entre nosotros como una prueba de fe, como si tuviéramos que elegir seguirlo a Él o a otros dioses falsos. Por eso solo a Él tenemos que adorar. Una Bueno, y pregunta rápida. ahí está más o menos las dos respuestas, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en eso. Dice en la palabra, ¿no? Que por ahí el hombre, el ser humano, necesita y quiere saber el futuro. Y
Y el futuro es algo que solo está en manos de Dios. Y para poder que alguien le hable de eso, normalmente las personas que existen, de ahí nacieron los falsos profetas, ¿no? Existe lo que es el espiritismo. O sea, a través del espiritismo, el hombre consulta y hay cosas, hoy justamente hablábamos, ¿no? En la mesa mientras estábamos almorzando, hablábamos de muchas cosas y había un maestro que venía a la iglesia y nos enseñaba cosas. Y entre una de ellas dice que una vez, o sea, esto es como anécdota, ¿no? Había un señor, un profeta, que profetizaba a las personas, le decía, vos naciste en tal día, vos te casaste en tal día y todo, ¿no? Y la persona quedaba conmovida y era cierto. Pero resulta que después, buscando, él consultaba en el Facebook y, y le profetizaba y le decía, ¿no? Cosas, claro. Y pasa, o sea, muchas personas por ahí. Así que bueno, eso. Engaña. Claro, lo importante, creo que no resalta mucho esto de poder conocer la palabra, ¿no? Eh, Claro, Creo que es exacto. la parte fundamental, más allá Exacto. obviamente, está probando Es nuestra por fe, eso, pero en la palabra, en Cristo, ¿no? es por Nada, eso y que, también es importante por ahí cuando nos dan una palabra que sea cristocéntrica, ¿no? Siempre claro. te basada en, porque no sé, nada, tampoco voy a entrar Sí, mucho sí, ahí, sí. pero bueno. Esa- bueno, por eso, viste, o sea, es muy finito el tema. O sea, por eso las personas, inclusive yo no conozco, pero me han comentado, que hay personas que consultan, ¿no? A los espiritistas y a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Que viene un profeta y uno se pone adelante como para, ¿no? Para recibir una palabra. Bueno, esas cosas, ¿no? No quiero decir que el profeta sea falso, sino que uno mismo por ahí, en el anhelo de saber qué es lo que va a pasar más adelante, si por ahí no hay un profeta que nos diga algo, quizás mucha gente tome la decisión de decir, bueno, voy a consultar a alguien porque necesito saber qué es lo que va a pasar en mi vida, qué va a pasar con mis hijos. Bueno, eso es lo que provocó que hoy existan los espiritistas, Bien, para cubrir esa necesidad de la persona a la que, digamos, no llega a alcanzar una palabra o no llega a ir a la iglesia o no llega a que le digan algo, ¿no? Consulta ese tipo de cosas. sí, a los Ahí, adivinos, más que claro, por espiritistas, eso hay adivinos, adivinos, hay brujos, hay un santeros. montón de espiritistas. Hay un combo ahí que muchos van a consultar y bueno, ahí queda medio complicada la cosa. Así que, si por ahí alguno tiene alguna otra, para agregar Aldo, algo sobre. Aldo, si yo quería con justo se me tildó algo, me tildé yo, con yo. Respuesta también. ¿Cómo saber cuando un profeta es falso? Porque pueden haber, ¿no? Los falsos profetas, pero ¿cómo nosotros, como hijos de Dios y entendidos, cómo podemos, ¿no? detectar a alguien que está dando una falsa profecía? Aldo, Sí, la palabra dice que Jesús dice que enseñó que los falsos profetas son reconocidos por sus acciones y por el fruto de ese. Claro, esa es una. También hoy hablábamos justamente en la mesa, fue una de las Mm. respuestas que En nos daban, Mateo ¿no? Sí, 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 también, ese está bien. Eh, y después, bueno, ahí mismo, ¿no? En Deuteronomio 13, del 1 al 2 o al 3 ahí también está la respuesta, que justo Denis acababa de leer. O sea, estaban las dos preguntas en el misma versículo y en los mismos capítulos. Yo puse, entre todo, ¿no? A leer todo lo que decía, también puse que nos damos cuenta cuando un profeta es falso,
porque nos lleva a adorar otros dioses, nos lleva a adorar otra cosa que no sea Dios. Generalmente el falso profeta no, a lo mejor tal vez no lee la Biblia esta, pero nos lleva a otras cosas. Así que eso puse yo que es un falso profeta porque nos lleva a adorar otros dioses. ¿Bien? Sí, 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 está bien, sí, es eso. También. ¿Por ahí alguno tiene otra para agregar? ¿Algún Yo quería comentario? comentar algo. ¿Se me escucha? A ver, dale, dale, sí, ¿Sí? sí. Sí, sí. Recién quería hablar y me había congelado, me parece, se me había ido internet. Ah, Eh, bueno, pero bien. Una está vez, bien. ¿sí? Me comentaron, estábamos en estos talleres de iniquidad, cuando hacemos, bueno, y surgió una duda, una consulta que me llevó a investigar. Es decir, no pude responder en el momento porque tenía miedo de mentir ahí, o sea, de inventar ahí mi respuesta. Ujú. Y era referido a esto de la imposición de manos. Entonces, por ahí nosotros muchas veces, o sea, hoy yo no lo hago, lo he hecho años atrás, pero sé que hay muchos, incluso tal vez de los que vean después el video, que visitan otras congregaciones o van a tal reunión, tal vez, qué sé yo, se hace un evento en el Rucaché o algo así, y entonces uno dice, uy, mirá, viene fulanito, podría ir o tal cosa así. Bueno, y está esto de la imposición de manos. Entonces, dentro de la jerga evangélica, está este pensamiento de quién me va a imponer la mano. Y ahí venía la consulta que a mí me habían hecho, como que si el falso profeta, ya sea el que Mm. ora por mí, o sea el que está en el púlpito tal vez, probablemente yo no lo conozca, o conozca algunas cosas. Hoy con esto del Facebook, qué sé yo, con Internet, capaz que se tenga más información. Entonces, voy paso adelante como para que oren por mí, porque dentro de la iglesia, dentro de la congregación, es como que es más fiable el asunto. Yo conozco quiénes van a orar por mí, pasan los pastores, oran por mí, pero en otro ámbito. Entonces me generó la duda, porque no sé si ustedes lo han escuchado, eso como que el que pasa adelante y me impone las manos, entonces si no anda derechito, es como que me transfiere eso a mí. ¿Lo habían escuchado eso ustedes? Sí, sí, lo hemos Sí, escuchado, sí, sí. Bueno, sí, entonces me llevó, y no es así. O sea, que me toque, no hay problema con que me toque, porque si no está el pensamiento este con como que me rozo con las personas y ya me transfirió los espíritus. No está el pensamiento entonces en lo que me toca, sino en lo que me dice. Ahí está el tema, claro. ahí está lo bíblico. ¿Por qué? Porque yo le creo en lo que me dice y me lo puede decir tocándome o me lo puede decir sin tocarme. Donde yo le creo la falsa profecía, ahí está el problema. Como decía Denis recién, nosotros tenemos que tener el discernimiento bíblico como para poder decir si sí o si no. Pero hay veces que la profecía o el engaño es tan sutil que uno tiene que esperar el tiempo. Por eso me gustó lo que decía Darío, por sus frutos los conocerán. Y tal vez entonces uno, en esa reunión o en esa noche que fue la reunión, no se vaya con el convencimiento de si era cierto o no. Entonces algo sabio sería decir, bueno, veremos que pase el tiempo. Si es de Dios, se ha de cumplir. Y si no es de Dios, no se ha de cumplir. Bueno, pero no está el problema entonces en el toque, sino en la palabra que declara. Ahí está la Ah, falsa profecía. No va en el contacto físico, sino en la declaración que uno puede tomar. sí, sí, sí. Bien, Claro, bien. porque también hay justo estaba buscando, cuando dice Jesús, dice eh, que, que pondrá las manos sobre los enfermos. Es como anularíamos eso también, ¿no? Exacto. Sí, sí. No sería contradictorio. Así que está excelente. Sí, sí, sí. Bueno, yo acá lo que puse, ¿no? Bueno, dice, ¿no? Cuando en medio de ti aparezca un visionario o profeta, ¿no? Dice, hay veces que alguien profetiza y se cumple, ¿no? Se cumple la profecía. Pero el tema es que ese mismo persona o ese mismo profeta nos lleve a adorar a otros dioses. Ahí también está la falsedad. O sea, si él nos habla de parte de Dios, pero nos lleva a adorar otras cosas. Dioses, hablemos, ¿no? Hay muchas,
es infinito, ¿no? La cantidad de dioses que hay. Pero si Él nos lleva a través de esa palabra o a través de algún comentario a querer adorar a otros dioses, eso también pasa a ser un falso profeta. Porque dice, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, ¿no? Y lo amarás solamente a Él. Eh, Así que esa es una de las... Chao, Denis, dale, te dejamos ahí. Dale, dale, nos vemos. Eso sería, ¿no? Una de las tantas formas de poder, porque hay veces que eso se cumple y se cumple. Entonces, pero el tema también está, ¿no? Que se cumpla, pero siempre en Dios, siempre estando en Dios, nunca llevándonos a querer adorar otras cosas que no sean de Dios. O sea, ¿no? Querernos partir en varios pedacitos, ¿no? Dios es uno. Dios es uno y esa es la base, ¿no? De lo que Deuteronomio nos quiere enseñar. Bueno, hasta aquí llegamos con las preguntas y ahora vamos a dar una idea que van a haber cosas que se van a repetir seguramente en las preguntas, pero bueno, yo me preguntaba, ¿empiezo con Deuteronomio o empezamos con las preguntas? Y bueno, me pareció mejor comenzar con las preguntas. Así que bueno, la palabra Deuteronomio significa segunda ley o repetición de la ley. De Barim, estas son las palabras, eso es en hebreo. Este libro son las leyes repetidas de Moisés cuando ya estaban por ingresar a la tierra prometida. Este libro es un libro que recuerda las leyes a la generación venidera, a la generación que iba a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos anduvieron en el desierto durante 40 años y ahí, como comentaba Pablo en la clase pasada, en Cades Barnea, cuando el pueblo se rebeló contra Dios, cuando vinieron los espías y demás, bueno, el pueblo se rebeló contra Dios y no quería entrar a esa. Entonces, ¿Dios qué hizo? Le dijo que la generación esa incrédula, porque en realidad fue una generación incrédula, iba a morir toda en el desierto durante estos 40 años. Y solamente iban a quedar de 20 años para abajo. Cuando caminaron estos 40 años, ese es el mapa, cuando caminaron estos 40 años, ellos comenzaron a morir y llegó ahí en el lugar donde dice el valle de Moab. Ahí arriba está la región de Moab, que es donde está la flechita, no sé si alcanzan a ver. Ahí está el valle de Moab. Ahí fue cuando Moisés, antes de entrar, estaban pegados al Jordán, antes de entrar le comenzó a recordar al pueblo de todo lo que Dios había prometido, de todo lo que Dios le había dicho, si poseían la tierra, que iban a haber pueblos, pero que él se iba a encargar, el mismo Dios, se iba a encargar de expulsar todos esos pueblos, y para esto ellos tenían que creer. Bueno, el creer significó que ellos pudieron entrar, ¿no? Entonces, ese es el propósito de este libro, poder repasar todo lo que Dios hizo en el pasado, cuando los sacó de Egipto y anduvieron, ¿no? Ese tiempo que fueron hasta el Sinaí, y es un renuevo del pacto en Sinaí, no es que sea un nuevo pacto, sino que es un renuevo para que ellos puedan renovar el pacto antes de entrar a la tierra prometida. Bueno, esto a mí me traía también, ¿no? Cuando uno entra en esta nueva vida con Dios, también tiene ciertas cosas, ¿no? Ciertas cosas que ir sacando de su vida y expulsando, y bueno, para eso Dios está con nosotros, para poder sacar, y nosotros también como nuevos ingresantes en esto de que es el Evangelio, poder entender, ¿no? Que Dios va a estar siempre con nosotros. Dice, prepara el pueblo para la conquista de Canaán. 34 veces le repite en este libro, entrad y poseed la tierra. 35 veces le dice, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. O sea, es para tener fe, ¿no?
Eh, Después dice, para presentar los preceptos de la ley de modo práctico. O sea, cómo Dios cuando habla es práctico, o sea, no es solamente hablar, sino que hacer también, ¿no? Dios cuando nos habló es porque Él está haciendo. Eh, de modo práctico y espiritual, para ser aplicados en la nueva vida en la tierra prometida. O sea, cómo ellos pueden aplicar, ¿no? Todo esto que Moisés le está hablando en lo espiritual y en lo práctico. Dar a Israel instrucciones y advertencias. Para los reyes, todavía no tenían reyes y ya Moisés, que eso es una de las cosas que también hablamos con mi esposa, cómo Moisés sabía todas las personas, o sea, todos los pueblos que había, cómo sabía cómo estaba distribuido si él nunca había entrado a la tierra prometida, ¿no? Cómo él sabía las regiones, los lugares, y ya le dijo a Josué cómo distribuir la tierra, o sea, qué conexión que tenía este hombre con Dios es impresionante. Bueno, para nosotros es lo mismo, y podemos tener esa conexión, ¿no? Pedirle al Señor, así como fuiste con Moisés, que sea con nosotros, ¿no? Bueno, dar a Israel instrucciones y advertencias para los reyes, lo que es verdadero y lo que es falso, profetas, o sea, cuando hay un verdadero y un falso profeta, que lo estábamos leyendo recién, que trae la obediencia y que trae la desobediencia. Eso también lo vemos también más adelante, lo vamos a leer en Deuteronomio 28, que hay una parte, ¿no? Que nos dice, cuando nosotros obedecemos a Dios, todas estas bendiciones, ¿no? Nos alcanzarán. Bueno, cuando desobedecemos, estas maldiciones también nos van a alcanzar. Entonces, ahí elegimos qué es lo que nosotros vamos a hacer. Estimular a la lealtad a Dios y a su ley. Esa también era parte del Deuteronomio. Después tenemos el contenido. El contenido es Dios único, un solo Dios. Salían del monoteísmo que había sido Egipto, por eso las 10 plagas, porque cada una de las plagas destruyó a uno de los reyes en los cuales creían Egipto, y demostró que solo hay un solo Dios, que es el Dios nuestro, el Dios verdadero. O sea, no es solamente que Él nos va a hablar, sino que Él va a hacer. Lealtad a Dios y a sus leyes. Con el contenido, Dios único, fiel, Israel es el pueblo escogido. Es un real sacerdocio, nación santa. El pueblo heredero de Dios es Israel, el pueblo heredero de Dios. Después viene, más adelante vamos a ver cómo también somos nosotros, ¿no? Introducidos a través de lo que Dios dijo, de lo que Jesús dijo. Eso está en Primera de Pedro 2:9, que está lo que dice acá, ¿no? En esta parte. Lo tengo acá, así que lo voy a leer. Si me permiten un momentito y busco. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es una de las instrucciones, ¿no? Real sacerdocio, nación santa. Después dice, acuérdate. Acá tenemos también 3 partes en todo esto. El recuerdo, el obedecer y prestar atención. Esto también es muy importante, ahora lo voy a detallar. La importancia, al descubrirlo en el templo, o sea, ¿qué importancia tiene este libro de Deuteronomio? En Segunda de Reyes, que también más adelante lo vamos a leer, yo lo voy a parafrasear, ¿no? Segunda de Reyes 22, estaban reconstruyendo el templo y encuentran el libro, no sé si se acuerdan de ese pasaje de la Biblia. Bueno, cuando Josías creo que fue, cuando lo vio, lo leyó, él se acordó de muchas de las cosas que Dios había hecho, y esto trajo un avivamiento en el pueblo de Israel. O
sea, qué importante que es este libro, porque también es un libro de avivamiento. Cuando uno por ahí no dice, queremos un avivamiento, queremos un despertar, este libro es una de las bases para poder tener un avivamiento en algún lugar. Y también en Jeremías y Ezequiel también lo citan muchísimo. Los judíos escogen el versículo, el capítulo 6, versículo 4 y 5, eso lo repiten a diario. Eso, eso para ellos es la fe, esa es la fe en Dios. Y ellos a diario, cuando se levantan y cuando se acuestan, lo tomaron para ellos como algo importante, que lo leía recién Denis, y ese también lo vamos a leer ahora porque así, por algo los judíos, y los judíos no, en esto son muy sabios, ¿no? Así que también tenemos que tener en cuenta que ellos lo toman. Dice, eh, capítulo 6, versículo 4 de Deuteronomio. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso dicen que los judíos desde chiquitos comienzan a repetirlo y lo toman como la fe en Dios, o sea, la fe máxima, porque es el único Dios. Y eso para nosotros también estaríamos, ¿no? Poder repetir ese concepto, más allá que él dice Dios, estamos hablando de Jesús y del Espíritu Santo, ¿no? En el Nuevo Testamento, 80 veces se refieren a este libro, o sea, teníamos varios, por eso teníamos que citar algunas nomás, porque 80 veces se refieren a este libro, distintos escritores y demás. Fue uno de los libros favoritos de Jesús. Ese Jesús tomó mucho de esto para ir en contra de las tentaciones. Después tenemos exhortación a la lealtad a Dios y advertencia contra la apostasía. O sea, ya Moisés estaba advirtiendo al pueblo de Dios que iban a venir momentos difíciles y ellos podían caer en la apostasía, ¿no? Después también tenemos que los 40 años de peregrinaje de Israel, perdón, estaban por cumplirse. La generación incrédula ya había muerto. Israel se encontraba en la llanura de Moab, como nos mostraba recién el mapa, cerca del río Jordán. Allí Moisés se dirige a la nueva generación. O sea, es ese que está ahí en la parte de la llanura de Moab, y después, bueno, está en el monte donde falleció Moisés, un poquito más arriba, antes de entrar a la tierra prometida. En esa llanura, que también Moab tiene que ver, ¿no? con después la historia de más adelante cuando Jesús nace, ¿no? Quien estaba a cargo del templo. Bueno, eso es otra historia también. Cerca del río Jordán. Así Moisés se dirige a la nueva generación que está a punto de posicionarse de la tierra prometida. O sea, estaban a punto ya de entrar, estaban mirando, estaban viendo, y también hablábamos, ¿no? También sobre este tema. Ellos eran un pueblo numeroso. Cuando salieron, no se sabe bien la cuenta, pero dice que en el primer censo daban 600.000 hombres para la guerra, y en el segundo 600 y algo de mil, o sea, un poquito menos que en el primer censo, pero eran numerosos, o sea, y estaban por entrar a un lugar. Nosotros decíamos con Marta, ¿no? Lo que debe ser, supongamos que nosotros estamos acá en Neuquén, y hay un pueblo de 3 millones de personas esperando a la otra orilla del río Limay para ingresar y invadir. O sea, es mucha gente. Yo me imagino en qué momento estarían mirando para el lado donde estaba, no el humito, porque seguramente harían holocausto y demás, para ver en qué momento ingresaba toda esta cantidad de gente en una región, como Neuquén, supongamos, Neuquén y Río Negro.
que sería más o menos lo que abarca Israel, esta cantidad de gente, ¿no? Sonando trompetas y demás, haciendo ruido, haciendo todo, todo porque tenían ganado y demás. Así es que yo me pongo en el lugar, ¿no? De las personas, como en el caso de Jericó, que lo estarían mirando a ver en qué momento venían, en qué momento entran. Así que y tenían miedo porque también sabían, ¿no? La cantidad de cosas que Dios había hecho y seguía haciendo por ellos. Así que, ¿con qué nos vendrá Dios ahora en este momento? Así que bueno, eso también pensábamos, ¿no? Un montón de gente esperando para entrar a la carne Neuquén. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Con qué, no? Con qué armas nos... a los piedrazos no, calculo que por ahí. Así que bueno, también está para pensarlo, ¿no? Así que bueno, estaban preparados para entrar y este discurso tiene el propósito de preparar al pueblo para conquistar. También como decía el otro día Nico, o sea, Nicolás cuando nos enseñaba, que el pueblo de Dios está preparado para conquistar, o sea, nosotros somos personas de conquista. Dios nos escogió, Dios nos restauró, Dios nos sanó, Dios nos limpió, pero para conquistar, no es para que por ahí estemos ¿no? Mostrando Qué que, lindo. claro, qué bonito que somos y demás, sino para conquistar. Y bueno, ¿qué vamos a conquistar? Todo lo que está perdido, ¿no? Todo lo que se perdió en este tiempo, que es nuestra familia, ¿no? Los familiares, el vecino, los pueblos vecinos. Bueno, a eso nos llamó País. Dios, a conquistar. Para conquistar Canaán y renovar el pacto de Sinaí. Esta sería lo que el libro de Deuteronomio significa para mí, lo que yo pude sacar de todo esto, pero sobre todas las cosas, cuando leí el tema de los falsos profetas, me pude dar cuenta qué fácil, o sea, Dios es sencillo con nosotros. Dios tiene en cada lugar, en cada día, en cada momento que nosotros leemos de su palabra, Él nos tiene una salida, Él nos tiene la respuesta, Él nos tiene algo. Nunca nos va a dejar vacíos, nunca nos va a dejar sin que nosotros podamos conocer más a Él, porque de eso se trata, ¿no? Tener una relación de papá a hijo. Acá en el libro de Deuteronomio, los trata como papá a hijo, o sea, creyendo que su hijo va a hacer las mejores cosas. Entonces, eso es Dios para nosotros, ¿no? Es eso, esa confianza que nos da la tierra para que nosotros la cuidemos, para que nosotros la administremos, nos da la posibilidad de entrar a nuevas cosas, nos da la posibilidad de conocer nuevas cosas, pero bueno, siempre teniendo esa fe y esa confianza de que Dios es único, Él es único, Él se merece toda la adoración, Él se merece todo lo que nosotros podamos llegar a hacer, es decir, solo para Él. Nosotros la gloria no la toquemos, la gloria es de Dios, todo es para Él. Así que hasta aquí termina mi aporte para esta clase. Gracias, Aldo. Muchas gracias. Bueno, eh, nosotros ahora en esta semana vamos a terminar con el libro de Deuteronomio.